La mesa opinión de Antioquia, pues seguiremos trayendo a nuestros representantes de la Cámara y congresistas que nos representan a nivel nacional. El representante de la Cámara, Hernán Caí, siempre está dispuesto a acompañarnos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia, a hablarnos y a contarnos en qué está. Primero, saludarlo, ¿cómo me le va, Hernán? Nacho, contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Muy bien. Usted sabe que yo soy medio folclórico, entonces le voy a decir representante y no Hernán. Hernán. No, lo dejamos como... Bueno, representante, oiga, me contaron por ahí que lo están viendo mucho usted por ahí en las calles, en semáforos y hablando con la gente. Así es. ¿Está en campaña o qué está haciendo? Pues Nacho, realmente sí estamos en una campaña y es en todo el marco de lo que tiene que ver con esta discusión de las reformas en el país. Pensamos que esa discusión hay que sacarla de los salones del Congreso. Eso hay que arrojarlo de allá, también a la calle, al foro académico, el empresarial. Y nos hemos ido a la calle en Medellín, nos ha ido bastante bien. Pensamos que hay que hacer una pedagogía sobre el contenido de lo que trae las reformas lesivamente en nuestra opinión. Y si viera Nacho cómo ha reaccionado de bien las personas, se acerca al taxista a preguntar, explíqueme cuál es el riesgo de la laboral, qué pasa si pasa la de la salud con mi salud. Y para nosotros es un ejercicio muy importante de cara a la ciudadanía permanentemente. Doctor Alarcón, bienvenido. ¿Cómo está? Nacho, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le fue la fiesta de los 110 años del superpoderoso Bien, Medellín? Nacho, bueno, la fiesta continua, ¿no? Porque lo que se hizo en ¿Continua ese o marco... continúa? No, continua, es una fiesta continua porque pues vienen cumpliendo desde el año anterior, pero lo que hicieron fue la presentación del álbum de los 110 años. Ah, un álbum. Sí, un álbum. ¿Y me consigo las láminas en una chocolatina o qué? Sí, pues no salen en chocolatinas, pero sí salen. Ya Pues, sería con chocolatinita, ¿no? sí, sería sacar una chocolatina, ¿cierto? Una chocolatina ahí. Sí, la laminita como era antes. Y como era antes, sería bueno, interesante. sí. Oiga, Pero fue bien, Nacho. 100 y pico de años son muchas las caras para mostrar en ese álbum. Muchísimas. Muchas. Y muchos los ídolos. Y mucha historia. Sí, claro. Wow, totalmente. tremendo. Bueno, enseguida me da algún Perfecto. informe, enseguida estaremos... Bueno, representante, Nacho, entonces... pero si me permite, es que el representante nos decía que ha estado explicando en los semáforos y me parece que es una forma, digamos, de explicarla rápido. Qué bueno que le explique a los televidentes acá. Digamos, Ese ejercicio en la calle, hágalo aquí. Préndame el semáforo, ahí está el semáforo. ¿Dónde? Cuente. Pero es semáforo corto o largo para saber cómo la hagámoslo hago. corto para que podamos... Hagamos el Nacho, semáforo corto. realmente es esto. Por ejemplo, una de las personas le han preguntado a uno cuál es la afectación a los emprendedores. Realmente que es una advertencia. O sea, que frente a en la reforma laboral, laboral. Listo. rápidamente les decimos, si se lograra aprobar la reforma laboral en los términos como está dispuesto en esa ponencia, es imposible para un emprendedor o para una pequeña y mediana empresa soportar las cargas laborales que tendría que incorporar. No hay una distinción entre la gran empresa y la pequeña. ¿Qué hace esto? O lo lleva a la informalidad o lo obliga a cerrar, porque para una persona es imposible tener que soportar esos pagos que tiene que hacer, adicionando que ya entró en vigencia la reducción de la jornada laboral. Venga, representante, En fin, no hace como si fuera una persona representante, pero explíqueme una cosa, pero ¿cómo así? ¿En qué lo va a afectar a ese emprendedor? ¿Es que le van a el salario va a quedar por encima o cuéntenos en qué lo afecta? Los recargos se está tratando de incorporar, las indemnizaciones, la judicialización de la relación laboral entre el trabajador y el empleador hace imposible para una pequeña empresa poder cumplir con esa altísima carga. Indemnizaciones, ¿qué pretende el gobierno con la reforma? Pues casi triplicarlas cuando se vaya a dar una posibilidad de despido. Eso hace imposible que una persona pueda, en los términos en que hoy se encuentra, asumir una pequeña empresa esa carga onerosa para una empresa. O sea, yo, pues, José Gil, qué pena, se termina su contrato, aquí está su indemnización, no sé si es... Pues hay unas normas en la actualidad. La va a triplicar, ya le Nacho. digo, pero ya no le voy a pagar los 100 pesos, sino que ya le entendía, para poderlo indemnizar le debo pagar 300 pesos. Claro, pero además está creando una estabilidad laboral reforzada excesiva en nuestra opinión, no porque el trabajador no tenga o deba tener derechos. Claro que sí, ese no es el dilema nuestro, claro que los tiene que tener. Pero esos derechos tienen que ser accesibles y pagables para el empleador, porque si no, pues ¿qué gana la ciudadanía? Si tiene un texto lleno de derechos, incumplible por parte del empleador, que es el que tiene que ese es el cumplir. punto uno. ¿Qué pasa con eso? ¿Usted lo dijo? ¿Judicialización o qué? Sí, claro. Casi que toda la relación laboral, cuando se vaya a terminar, tiene que pasar por las manos de un juzgado laboral. Primero va a crear una gran congestión. Segundo, va a crear un problema de litigio permanente por cualquier causal. Tercero, pues va a ser cada vez más difícil esa contratación temporal que se necesita para ciertos oficios o para ciertas ocupaciones. Sí. Cuando usted necesita una persona por 3 meses, cuando usted necesita una persona 6 meses, cuando hay personas que necesitan tener 2 trabajos, Nacho, va a ser cada vez más difícil perfeccionar ese tipo de contratos. Hablando de represamiento, hábleme de ese tema, 25.000.
Nacho, pero ya se lo había contado ahorita. 25.000 casos represados. Sí, sí. O sea, entonces imagine cuántos se represarían. Pues, quiero, en este el tema de la 25.000. justicia cercana. Sí, la justicia cercana. Como quien dice, esto nos crearía una congestión jurídica gigante. No, total, pero además quiero agregar algo para las personas que nos están viendo y que están agregadas a un sindicato o que les gusta gozar de la protección sindical. Nosotros pensamos que eso está bien, pero no se puede exceder. Esta reforma lo que busca es absorber los sindicatos para darle gusto a 3 o 4 grandes centrales obreras, no a los sindicatos pequeños, no a los sindicatos de base, sino a unas centrales obreras que tienen un compromiso político con el gobierno. Casi que si a uno le preguntan qué es lo que hay ahí, en ese texto de reforma es un pliego de 2 o 3 centrales obreras radicales del país. En su concepto, no sé cómo va a salir esta pregunta, pero ¿usted cree que los empleados en Colombia están mal laboralmente? O sea, no tienen una buena jurídicamente, no están bien protegidos. ¿Cómo están los empleados? Estabilidad laboral. Sí, estabilidad laboral. Nacho, ¿Cómo está laboralmente Colombia frente a otros países de América Latina? Está no bien. pongamos Europa. Está bien, eso ha sido una lucha histórica en la que uno tiene que ser muy cuidadoso y no podemos decir que no pueden o deben estar mejor. Siempre pueden estar mejor y se debe estar mejor, pero insisto mucho en eso. Eso no está en un pliego de un texto. Esa estabilidad o esa mejoría la garantiza una empresa sana. Eso es elemental, pero pareciera que aquí el país, muchos sectores no lo entienden. Hay componentes que se pueden variar o se pueden, digamos, comparar con otros países de América Latina. Por ejemplo, los recargos en países como Panamá, que la eterna discusión sobre cuál es la hora diurna o nocturna, que si desde las 6 o de las 7. Bueno, ahí hay unas variaciones con lo que teníamos hace 20 años, donde Colombia tenía el mayor costo laboral de América Latina. ¿Qué hacía eso? Que fuera imposible contratar en el país. Entonces, para zanjar el debate es, sí queremos derechos laborales, pero no queremos exprimir la única fuente de garantizarlos, que es la empresa en Colombia, Nacho. Entonces, como están de moda las reformas, ¿hay una contrarreforma o hay otra propuesta entonces para mejorar esa reforma? ¿Quién la está presentando? ¿O eso simplemente esta reforma no nos gusta y no va? No, se han presentado alternativas del mejoramiento, tanto en la salud. Lo que pasa es que el gobierno nunca escuchó, solo hasta ahora que ya se le hunde la reforma a la salud, dice, no, venga, conversemos, pero si llevamos un año diciéndole que escuche estos sectores, ahora sí dice, venga, hablemos. En la pensional, un tanto parecido, y en la laboral se han presentado alternativas. Por ejemplo, insisto mucho en eso, Nacho, usted no puede cargar una pequeña empresa que tenga 3, 4, 5 o 7 trabajadores con las mismas cargas que tiene una empresa o la capacidad empresarial de 1.000, 2.000 o 3.000 empleados. No puede tener el mismo tratamiento ni incorporarle las mismas obligaciones. Por más que digan la norma, es incumplible, lo lleva al cierre o a la terminación de ese trabajo o a la informalidad. Entonces, usted lo que propone de pronto es microempresas una reglamentación, Claro familiaempresas sí. otra, Claro pymes sí, otra, Nacho. mediana empresa y gran empresa, cada supuesto. una debería estar metida como consolidada en una reglamentación. Unas excepciones, pero es que mira este excepciones, dato. buena palabra. El sí. 90% de los empleos formales en Colombia los producen las pequeñas y las medianas empresas. Sí, señor. El 90%. Entonces, si usted va a cargar a ese 90%, con toda esa cantidad de responsabilidades y obligaciones, Nacho, las va a matar. Simplemente va a suceder esto. Empleos, por ejemplo, de tecnología, de desarrollo de software, etcétera, etcétera, van a buscar otros países de América Latina o del mundo simplemente para contratar esos servicios. Ya no será Colombia, ya no lo será. Ok, José. Representante, hoy el presidente de Bancolombia hablaba del temor que le surge frente a la reforma pensional, que es a la que yo veo que como que todos están como más de acuerdo, como que esa es la que sí puede pasar y demás. Pero si pasa la reforma pensional como está planteada, claramente se debilitan los fondos de pensiones y cesantías en el país. Y él, por ejemplo, yo le preguntaba, ¿qué porcentaje del banco hoy lo tienen los fondos de pensiones y cesantías? Y me hablaba del 26%. Si se debilita esa inversión, pero que no es solo en los bancos, sino en todo el sector productivo, eso va a tener una repercusión grande en el país. Mucho. Y a mí me parece que desde el Congreso esa reforma la están dejando como pasar más de agache. ¿Me equivoco o no? Pues digamos que tiene menos contradicción que las otras, lo que no quiere decir que no la tenga. Hoy hay una discusión porque cada una de las reformas que ustedes vayan a escuchar, viene la de los servicios públicos, por ejemplo, la de la salud, la de la pensión o la laboral, tienen un motor que las mueve, el odio o el sesgo contra la empresa, contra los privados. Y aquí en el régimen de pensiones, el gobierno nacional tiene una concepción
que los privados no deben manejar la plata del ahorro de los colombianos. Pues es una decisión que tendría que tener el ciudadano, no definirla el gobierno. Eso es lo primero. Segundo, lo que están tratando de hacer, Nacho, es que las personas que tienen su plata en el fondo privado, que además tiene unas características diferentes. Por ejemplo, usted el ahorro en el fondo privado lo pueden heredar sus familiares, la pensión usted no la puede heredar. Entonces usted es el que define dónde y cómo quiere ahorrar. Pero lo que está haciendo el gobierno es, venga, saquemos esta plata que está en el fondo privado, financiemos Colpensiones y toda la plata que le tiene que meter el gobierno a Colpensiones año tras año, la libero para un tema, gasto público. ¿Cuál? ¿De los carrotanques? ¿O cuál? Ahí es donde nosotros tenemos que advertir qué es lo que está pasando. Y por supuesto, José, lo que usted está diciendo es claro. La estabilidad macroeconómica del país, aunque no parezca, en gran parte la confianza pasa por la salud de los fondos privados de pensión también. Además, porque en el fondo, ya lo pasó usted, pero con eso que usted acaba de decir, y uno se queda con la misma pregunta, es que es como coartarle a uno las libertades. Es que a usted no lo obligan a meterse en un fondo de pensiones privado, usted es el que elige. Usted elige. Usted elige el público o el privado. No, aquí es a la brava. O sea, usted se mete. No, ¿por qué? Pues, o sea, no me usted qué quiere. Libertad, ¿sí defina si quiere que su ahorro sea heredable o no lo sea. Cree beneficios en el público, parece, hombre, mejor el público por esto y por esto, y pongan eso a producir plata, porque es que en el fondo yo digo, yo siempre me he preguntado, ¿por qué Colpensiones no pone a producir el dinero? Pero mire, Nacho, esto antes de contestar lo otro. En los últimos meses pasaron de 450 a más de 1.200 contratistas en Colpensiones. Están incorporando gente que no tiene perfil. Han sacado toda la capacidad técnica de los que sabían manejar el sistema pensional en Colombia y hoy lo burocratizaron. Entonces uno dice, ¿para qué van a fortalecer qué? Si lo que se van a terminar es robando esto o dilapidándolo o destruyéndolo. María Andrea. Representante, volviendo al tema de la reforma laboral, usted hablaba acerca de esos contratos que son de 3 meses o 6 meses y que, digamos, en el caso eventual que esta reforma pasara, pues eso terminaría. Muchas personas trabajan así y llevan años trabajando 6 meses, se lo descontinúan, otros 6, otros 6. Digamos que poniéndonos en el escenario, cuando esos contratos se repiten tanto, ahí nos está demostrando una necesidad que tiene la empresa sobre ese empleado. Y acá en Medellín también había un fallo de parte de la personería de Medellín incluso, donde si un contratista era contratado o tercerizado con una empresa, si le terminaba el contrato, pues entonces ya tenía que volverlo a contratar. Y digamos que ese juego que le están haciendo a la ley es que termine mi contrato con una empresa temporal, una empresa que terceriza los servicios, y vuelven y me contratan con otra y salta a otra, a otra y a otra. Pues digamos que eso también no se tendría que regular. Sí, María Andrea, yo estoy de acuerdo. Digamos que por eso nuestra advertencia no es decirle entrada no a todo, sino ojo, porque hay aspectos muy importantes que no deberían prevalecer, hay otros que hay que regular. Yo creo que ahí hay un abuso del derecho y yo creo que ahí hay que dar una capacidad mayor de vigilancia e inspección al Ministerio del Trabajo, no para perseguir empresarios como lo está advirtiendo el viceministro de Relaciones Laborales, que viene de toda esa rabia sindical de Barranca Bermeja en la USO, sino para hacer cumplir una norma y proteger los derechos laborales de las personas y no haya ese abuso. Yo en eso estoy de acuerdo. Y lo que haya que reglamentar y cuidar y vigilar sobre eso se tiene que hacer y debe prevalecer. Pero no irnos a un exceso que destruya o cuyo componente de motivación sea venga, acabemos al empleador, porque lo que están tratando de hacer es una distancia rabiosa entre el trabajador y el empleador en Colombia. Eso no debe pasar. Que ese ha sido como el elemento común en todas las reformas, destruir todo lo que hay y volvemos a arrancar. Exactamente, correcto. Representante Cabal, lo quiero para los temas. Primero, actualiza el tema laboral. ¿En dónde está en este momento en el Congreso? La laboral está pegada de 4 debates, va arrancando el primero en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, de ahí no ha podido salir porque no tiene los consensos, porque el gobierno se ha equivocado, porque creyeron que todo era la fuerza y no. O sea, ese es el estado puntual de la reforma laboral. Sí, claro, está en la discusión, no han vuelto a citar. Exactamente, han aprobado 7 a 10 artículos en la Comisión Séptima de la Cámara, es decir, que va parcialmente avanzado el primer debate de 4 que necesitan todo el Congreso. Le hago la otra cosa de la Sí, no. el micrófono. Yo lo aprovecho aquí. Senador, quisiera preguntarle dónde queda el tema del freelance con el asunto de la reforma, porque es una cuestión bastante compleja. Mirar que hoy por hoy hay mucho colombiano que tiene 1 o 2 trabajos a modalidad de clientes y se siente incómodo con eso. No tienen que rendir cuentas a profundidad, solamente tienen que cumplir tareas, manejan su propio tiempo. ¿Dónde quedaría la figura del freelance
si se llega a aprobar esa reforma Pues laboral? queda absolutamente vulnerable. Es decir, el freelance puede servir de alguna manera importante para darle una posibilidad a personas que necesitan su tiempo, su flexibilidad, porque están estudiando, porque tienen otros trabajos, pero esta reforma lo que va a empezar a hacer es a eliminar toda esa posibilidad de flexibilidades, porque traen un concepto muy anterior, muy antiguo, de que aquí lo único que brinda una garantía es tener un contrato rígido de fijo, trabajo sí. y que si no es eso usted está vulnerado. No, hay que cuidar que no vaya a suceder lo que, por ejemplo, está diciendo María Andrea, pero aquí hay que abrir unas nuevas posibilidades. Claro. La dinámica social ha cambiado, la de los jóvenes ya no quieren estar en una empresa, quieren manejar más su tiempo, quieren depender de otras fuentes. No, y tener otros ingresos también. Por Que supuesto. Si uno se ata con uno solo, es Es difícil tener correcto, otras entonces los proyecciones salarios en económicas. Colombia no son altos Exacto. y lo que lo van a llevar a ustedes a atarse a una sola solo salario. posibilidad legal cuando lo que está amenazado es la empresa, ¿no? Es decir, la empresa dice, no genero confianza, no veo que haya condiciones, yo a Colombia no voy. O si iba a estar ya me voy, o si estoy pues me paso a otro país. Entonces, insisto mucho, la norma puede decir lo que sea, como dice el dicho de los mayores, el papel puede con lo que Puede con sea, todo, sí. pero la realidad del día a día es lo que nosotros queremos advertir para proteger precisamente ese empleo de los jóvenes, ese empleo del emprendedor, ese empleo de esas posibilidades de flexibilidad. Representante, ya sí lo quiero llevar al otro tema y es reforma a la salud. Fabián Díaz se convirtió ya en el noveno, no en firmar, senador, no en firmar, sino en decir, sí, estoy de acuerdo con que se archive y les presento una reforma alterna, un proyecto de ley de reforma alterna a la salud. ¿Usted la ve posible, la conoce, se añadiría a esa propuesta del Me senador parece Díaz? que es una especie de cáscara, de trampa, por decirlo menos. Porque si él se ve derrotado, que es el único que está quedando ya con la vocería de defender o no, digamos, de no agregarse al archivo, pues lo que va a tratar de hacer es de barnizar la reforma o la ponencia del gobierno para decir, venga, ni la de archivo ni la del gobierno, traigo una que es como por la mitad del camino, habrá que revisarla, no la conocemos. Pero yo sentiría que el gobierno debería reiniciar, ahí sí escuchar, pero no escuchar vacíamente. Que lo que ha pasado es que yo estuve en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, no es yo estuve, es yo que incorporé, que atendí, qué recomendaciones tomé y que haya un texto que genere un consenso. Y en ese mismo orden, la senadora Norma Hurtado presentó también una contrarreforma pensional, muy similar a la del gobierno, pero la diferencia es precisamente ese punto de desencuentro entre gobierno y oposición. Así ¿Usted se es. añadiría a la de la senadora Norma Hurtado? Yo estaría inclinado primero al archivo de la reforma pensional, pero la propuesta de la senadora Norma Hurtado es una alternativa positiva. Inclusive la discusión sobre a partir de cuántos salarios para mí es obligatorio pasar del régimen privado a Colpensiones. El gobierno dice a partir de 3 salarios, la ponencia de la senadora Hurtado dice a partir de 1.5. Y yo creo que entre esa diferencia se puede encontrar un consenso. Pero en lo que usted toca muy bien sobre la reforma a la salud, me parece que el gobierno no ha podido entender que está sepultado en términos políticos sobre esa reforma, que ha desgastado todo el gobierno, que descompuso su gabinete, que salió de las personas que tenían una capacidad técnica y la reemplazó por puros activistas fanáticos, incapaces y desconocedores del sistema de salud y de tantas otras cosas más. Y mire el resultado que hoy tiene, porque está llegando ya el gobierno a la mitad del gobierno y todavía sigue sin dar un resultado positivo en esos términos. Representante, cuéntenos usted qué está pasando en el Congreso, porque nosotros ya supimos que desde Presidencia se está llamando a la Casa de Nariño a un desayuno a los integrantes, a los 14 integrantes de la Comisión Séptima del Senado para intentar llegar a un consenso, dicen ellos, sobre esa reforma a la salud. ¿Qué se está viviendo en el Congreso? ¿Usted está viendo integrantes del Gobierno Nacional visitando a algunos de los congresistas? Nosotros mismos los hemos denunciado. Hacen presencia dentro de las plenarias del Congreso. Señalamos que ningún ministro como el de la tecnología, la comunicación, Mauricio Liscano, tendría que estar haciendo nada en la discusión de la reforma a la salud. No volvió, pero sabemos cómo se mueven. Y además quiero decir algo, esto no hace parte de especulación política. Hay varios congresistas hoy investigados porque desde entidades del gobierno les dijeron que les estaban entregando para que pudieran votar. Este margen que tiene el gobierno nacional, que estaba muy afanado, pero después de conocer la intención de archivo ya ha dicho, no, para después de Semana Santa nos vamos al debate, están tratando de ganar un tiempo para buscar someter a los congresistas de la Comisión Séptima. Por eso aquí, y hace parte también del trabajo nuestro en las calles, contar todo lo que pasa alrededor al detalle y nosotros convertirnos en unos veedores, vigilantes, acompañantes, observadores, como se le quiera poner, de esa relación
Gobierno Nacional, congresistas de la Comisión Séptima del Senado. Permítame, hacemos una muy pequeña Por supuesto, pausa. señor. Usted, doctor, ¿qué me dice? Entonces, ¿a quiénes están listos ya para cuartos de final y todo frente al fútbol? Sí. Sí, Nacho, mire, lo que pasa es que los cuales quedaron bastante interesantes con lo que va a ser los cuartos de final de la Champions. Empezando porque una de las llaves que más llama la atención es la de Real Madrid enfrentando al Manchester City. Final adelantada. Final adelantada, claro, se revive el duelo del año antepasado cuando disputaron la semifinal para tener el pase a la gran final y posteriormente quedó siendo campeón el Real Madrid. El otro que llama mucho la atención, el Atlético Bayern. Sí, es otro de los duelos interesantes, llamativos. La apuesta que tiene el Cholo Simeone justamente de meter a su equipo una vez más en una final de la Champions, que no va a ser para nada una tarea sencilla. El sorteo también le mostró una luz de esperanza al Paris Saint-Germain, que se va a enfrentar al Barcelona. Y obviamente empiezan los rumores del cómo va a ser o qué se va a organizar en el Paris Saint-Germain de cara a lo que será el objetivo que nunca han podido cumplir a pesar de tener grandes presupuestos e inversiones en su equipo. Sí, tuvieron en su momento al 10 de la selección de Francia, a la de Argentina, a la de Brasil y no lograban superar justamente los cuartos de final. Duelos interesantísimos, Nacho, pero lo que más llama la atención es que las llaves, por un lado Real y por el otro Barcelona, podrían coincidir en que los dos se pueden encontrar en una final de Champions. ¿Pasó lo que tenía que pasar? Sí, Sí. por lo que veo que sí, porque veo que entonces va a haber revolcón en el Nacional con los directivos. Sí, la verdad, sí. Eso estaba cantado, ¿o no, don José Gil? Pues por lo menos era lo esperado por los futbolistas. Sí, por y los no hinchas, pasó por los inmediatamente, hinchas. Era lo pero esperado por los cuente a hinchas. usted que se enteró, hombre. Nacho, mire, la información salió ayer. Yo cito al colega periodista Felipe Sierra, que es obviamente en los últimos meses la fuente más concreta de lo que sucede en Atlético Nacional. Manifestó que Esteban Escobar, ex concejal de la ciudad de Medellín, hoy gerente deportivo de Atlético Nacional, ya tiene todo listo para no continuar en Atlético Nacional, por lo menos en el cargo de gerente deportivo. Yo sumo un comentario o una información tras bambalinas que me llegó sobre el futuro de los directivos actuales de Atlético Nacional. ¿Sí? La salida de Esteban estaba prevista para este mes. Se habla mucho de que la salida de Mauricio Navarro, actual presidente, se puede dar en el mes de abril y la del vicepresidente Benjamín Romero podría llegar para el mes de junio. ¿Sí? Es una fuente interna, la cual no puedo citar por obvias razones, pero el remesón en Atlético Nacional es evidente. Le ofrecieron el cargo al expresidente de Bancolombia, a Yepes, al doctor Yepes se lo ofrecieron, de antemano dijo que no. Carlos Raúl dijo que no. Carlos Raúl dijo que no, a pesar de ser muy Hombre, hincha. pero Nacho, es que él es muy hincha, pero recuerde que cuando él salió de Bancolombia, salió porque quería tener una vida más tranquila. No, pues vive muy tranquilo en Y Cartagena con sus negocios. llegar a y la ya. presidencia o llegar a un cargo directivo de Nacional es tenerlo más intranquilo. No, uno se va a quiera ver su los futuro. partiditos del fin de semana. Bueno, No, pero esos puestos son de Oiga, mucho estrés. representante, Y en usted no Nacional, quisiera sí, ¿qué ser más? gerente de Nacional. Usted, yo le hago cara de hincha de Nacional. No. ¿No? ¿De dónde? No, yo soy más pegado al ciclismo, Nacho. Mis Ah, hermanos sí son bueno, hinchas entonces del Medellín y cada descartado. rato llegan a Sí. burlar a Estamos la casa. buscando gerente para el Nacional entonces. Nacho, y adivine quién levantó la mano. ¿Quién? Un exgerente y un expresidente del equipo, Víctor Marulanda. Ah. ¿Sí? Dijo, tranquilo, yo estoy aquí, no le cierro las puertas a Atlético Yo no Nacional. le puedo creer esos que son don del Víctor Marulanda... Sí, le está obviamente apostando. Wow. Bueno, apostando no. Él levantó la mano y dijo, cualquier situación, ustedes tienen mi WhatsApp, ustedes llaman. Tengo entendido que, como le decimos afectivamente Marulo, Sí. anda por ahí trabajando en una fundación, anda trabajando con unas cosas en Ecuador, Perú. El hombre Sí, se en sigue Perú, moviendo. sí, es cierto. Tenía algunas cosas con Bolivariana, la Universidad Bolivariana. La Pontificia. Sí, haciendo varias cosas. Sí, Él es profesor de egresado diferentes bolivariano. maestrías y demás. Sí. Sí, sabía en ese sentido. Ay, levantó la mano. Es cierto, levantó la mano, pues, él ya lo fue, tuvo un ciclo difícil antes de la llegada de Juan Carlos de la Cuesta, después un ciclo exitoso con Juan Carlos de la Cuesta, pero todo apunta, Nacho, a que va a haber un revolcón en Atlético Nacional. Cantado. Cantadísimo. Lo tiene que hacer. ¿Ya? Y ya En medio del presente nacional, esos son excelentes noticias para el equipo. Para ustedes. Sí, y por eso le Es canto hincha. las fechas. En abril probablemente Mauricio Navarro y en junio, mitad de año, Benjamín Romero. Bueno, entonces este fin de semana, ¿qué? ¿Van a recuperar punticos los rojos y los verdes o no? Nacho, la idea es esa, la idea por lo menos con Atlético Nacional es que no sea el colero. Nacional tiene 450 minutos sin marcar un gol, 5 partidos sin marcar un gol. Eso sí, hablemos del partido porque minutos sí, Sí. me queda muy largo. 5 partidos sin marcar un gol. 5 partidos. Visita al Boyacá Chicó, en Tunja. Segundo partido de Pablo Repeto.
El equipo tiene que empezar a sumar por lo menos para no quedarse en la cola. Chico es el colero. Si Chico le gana a Atlético Nacional, se lo pasa. Y el colero queda siendo Atlético Nacional. Uno entiende que el profe Repeto acabó de llegar, pero equipos como Atlético Nacional tienen obligaciones inmediatas. Y la obligación inmediata de Atlético Nacional con la nómina que tiene es ganarle a Chico. ¿Y dónde juegan este fin de semana? En Tunja. En Tunja, Nacional. Nacional y Medellín juegan el Atanasio frente al Once Caldas. Medellín es noveno. Lo único malo que tiene el Deportivo Independiente Medellín es que lo goleó Millonarios Junior el Boyacá Chico. Pero de ¿En qué? visitante. De visitante, sí. O sea, estaba haciendo la visita. ¿En qué es lo malo? Medellín es noveno, pero con una diferencia de -9 goles, Nacho. -9 goles. Eso es mucho. Sí, claro, Nacho. O sea, perdiendo va de entrada con el que juegue a diferencia de gol por esa posición, de los que se van a meter en la pelea. Le han metido Esa es la diferencia dos, de no, gol enredado que la que reforma, tiene Nacho. Patriotas, que tiene Chico, que tienen los del fondo. ¿Sí? O sea, Medellín eso tiene es- que es apostar. más, Eso es esa como en el diferencia, ciclismo, yo ir creo como que en no los la 5 tiene ni minutos. Nacional. En el Tour No, de no, Francia usted no menos ganó dos. nada. Liquidado. Nacional hace 3 partidos no margen liga y tiene -2. Pasa que a Medellín lo golearon 3 veces de visitante y es candente. Pero le sumo la otra, Nacho. Hay que mirar al que visita el Medellín porque en el Atanasio puede haber noticia histórica. Dairo Moreno viene con el Once Caldas y de marcar un golcito supera a Sergio Galván Rey y se convierte en el máximo goleador en la historia del fútbol profesional colombiano. Representante, entre otras, pues ya me toca ir a una pausa. Está pero- más enredado que el Congreso. Eso le iba a decir yo. Me parece más fácil entender el camino de la reforma que esto. Usted ¿Yo qué? ya le acabo de decir aquí al representante, eso -9 es como ir perdiendo 2 o 3 minutos en una vuelta ciclística. Nacho, sí. En el Tour de Francia. Usted Ahí sí perdiendo la 2 entendí minutos, yo. usted ya no tuvo nada que hacer. Exactamente. Está liquidado. Oiga, mi representante, entre otras hablamos aquí con mucha tristeza con el doctor Alarcón. Desde el Congreso como que no hay representantes del deporte, ¿o qué? Porque Nacho. es que mire, ¿sabe cuántos van para los Juegos Olímpicos colombianos? Que usted me lo dijo esta En este semana. momento tenemos 39, Nacho. 39, pero 39. ¿sabe los Parece un 39 número qué? muy bajito en este momento. Oiga. Es un número muy bajito No, pero oiga, para estar no, pero ya parece, meses de la oiga, me Olimpiada. escúcheme, de los 39 a un equipo de fútbol, o sea, van 20. El fútbol, Ya. la selección femenina. No, no, Uy, no, no. no, es una crisis total Y del yo deporte. escuché al presidente Petro estos días decir que como existía pues ese Ministerio del Deporte, que eso había que cambiarlo, o sea, ¿Para qué? ahí no hay afinidad. Metiéndose con los perdí los intercolegiados, Panamericanos, No, o sea, Nacho, circuito de Fórmula 1. ha sido, usted lo acaba de decir, el circuito de Fórmula 1 lo despreciaron, lo dejaron perder. Lo que pasó con los Juegos Panamericanos. que ya le están echando toda la culpa a Duque por Sí, un montón claro, de ellos quedó lo ahí. que ha pasado administrativamente es que este análisis uno no tiene que ser de oposición para verlo, para tenerlo. Lo que pasó administrativamente con el nombramiento de María Isabel Urrutia, luego la ministra que deja perder los Juegos, luego otra persona absolutamente desprendida, desentendida del tema del deporte en Colombia. Lo que ha pasado y los resultados de lo que hoy, esos números son muy preocupantes en el número de deportistas. Cuando estamos a mitad de marzo y la Olimpiada la tenemos a mitad de año, puede ser de las participaciones más bajas que hayamos tenido. Y nosotros venimos de un buen número de resultados en medallería, haciendo mucho con muy poco, pero creo que esta vez las posibilidades van a ser nulas. Yo creo que hay Creo una que fue con Juan falla Manuel enorme. Santos que hubo más de 100, José. Sí, En el la segundo periodo. Claro, en Río tuvimos 171 Sí. y tuvimos 104 en Londres, Sí, que hubo terminó muchísimo. marcando las 9 y 8 medallas que conseguimos en esos Juegos consecutivos. Que vale la pena también resaltar que uno ve los frutos ahí, pero el trabajo obviamente se venía haciendo desde mucho antes. Era un proceso, Hoy tenemos todo el un número proceso. bajo. La gran pregunta del interrogante es, para las justas olímpicas de 4 o 8 años en adelante, sacando juegos intercolegiados, privándonos de escenarios deportivos, Sí. sacando un Ministerio del Deporte, No, ¿cuánto se vamos a rompe clasificar? todos los Se procesos. rompe todo. Se van a romper. Lamentable. Vamos a hacer Ya se una pausa y continuamos con nuestro invitado aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Hable de la posición del gobernador de Antioquia. Primero, con su propuesta de cambio y que tengamos una reforma fiscal para los departamentos. Y segundo, este asunto y la propuesta del presidente Petro. O sea, nos estamos quedando con unas vías que se quedaron en el limbo. O sea, hay Así es. unos tramitos de 2, 3, 4 kilómetros, pero una cosa impresionante, unas cosas que no se van a... O sea, nos quedamos ahí como con mucho, pero con nada. Así es. ¿Cuál es su versión? Pues Nacho, la situación es muy grave y difícil para Antioquia. Íbamos a tener una reunión en las últimas horas, la bancada de Congreso de Antioquia con el presidente de la República, la canceló. No la hizo y no Aquí la explicó. cantamos, ¿se acuerda? Y dijimos, Sí, el martes. Nada, no nos recibió. Nada, absolutamente destemplada la respuesta que le ha enviado el Ministerio de Transporte a la Gobernación de Antioquia, al gobernador Andrés Julián Rendón, cuando les dijo, si ustedes no van a financiar, permítanos a nosotros los antioqueños ver cómo resolvemos y avanzamos en esto. ¿Sabe qué terminó amenazando el Ministerio de Transporte? Le dijo, ¿sabe qué? Más bien usted debe incorporar el peaje de Niquía, le está diciendo a la gobernación, porque ustedes lo tenían en custodia
y lo destruyeron en el 2021. Lo que no dijeron es quién lo destruyó. Lo destruyeron todas esas movilizaciones. Están amenazando al norte del Valle de Aburrá, el gobierno nacional, ahí está el documento, para reincorporarle ese peaje. Y tercero, los gestos dicen más que cualquier cosa. El presidente de la República viene a Antioquia, estuvo en Urabá la semana pasada, estuvo en Río Negro esta semana. No hace una sola invitación ni al gobernador del departamento ni al alcalde de la ciudad de Medellín. Creo que todo está dicho en la manera, tratamiento e indiferencia que tiene el gobierno nacional. Ese con es el diagnóstico. departamento. Ahora dígame, ¿cómo vamos a solucionar este asunto? Nacho, es muy difícil. ¿Con la vaca de Uribe o con qué? Nacho, pero el presidente estuvo en Río Negro. ¿Sería que se fue a mirar las vías que él dice en las que se han gastado todo el presupuesto de la nación? Pero con si Gilinski, vino y dijo hombre. que las vías las estaban pagando del poblado al oriente antioqueño, es un hombre que desconoce por completo los detalles. ¿Qué ha tocado hacer? Soluciones casi desesperadas, pero audaces. Aquí vamos a tener que hacer una vaca. Eso parece que da risa, pero lo vamos a tener que hacer. Y eso tendrá que constituirse un patrimonio autónomo, una fiducia, ya se verá la Pero, figura. representante. Y las donaciones empezarán a aparecer porque aquí Ya hay me que han llegado resolver consignaciones. por lo menos parte de eso, no todo, porque es imposible. Yo no sé quién se Pero enteró a del la número de la pelea. cuenta de Uribe y por ahí mandó ya la consignación. Ahí me El llegó. Neki, por ahí, Neki. por todo. Bueno, siga. A Neki con el número de teléfono. Bueno, Representante, ¿esas obras están paradas? Varios temas. Uno es Pacífico 1 y la primera unidad funcional que solo falta que por una diferencia de conceptos jurídicos se entregue, ya está hecha. Eso está para desarrollarse, para entrar en actividad y estamos perdiendo todo ese valor. Lo que tiene que ver con la vía al mar hacia Urabá, Túnel del Toyo, esas sí están en algún grado de desarrollo. Lo que pasa es que hay unos componentes que tiene que financiar el gobierno nacional y es esos los que no están avanzando. Entonces, toda esa vía al mar sin túnel pues se perdió y como dice bien el gobernador, acierta al decir si esto no se resuelve se puede convertir en el elefante blanco más grande de América Latina, yo creo. Representante, explíquenos por qué insistir en el tema de recoger el dinero si realmente esos contratos no los podría ejecutar el departamento dado que no son cedidos. Luego también han dicho que las vías realmente son nacionales, porque Antioquia tendría que poner ese dinero si realmente le interesa a todo el país. Yo creo que aquí hay un llamado de urgencia y de solidaridad. Esas vías pasan por Antioquia, les sirven a todo el país y nosotros queremos ver que ese desarrollo avance porque el retraso es muy grande. Y si esto no se resuelve va a ser todavía peor y las obras van a aumentar el costo todavía más, Nacho y María Andrea, por supuesto. Aquí hay una medida y es por lo menos para alguna de esas obras que esa donación de los antioqueños que se logre captar pueda ser conducida a resolver o a desentrabar alguno de los puntos de obra importante y decir de alguna manera aportamos. Pero como dijo muy bien por allá un obrero en el túnel del Toyo, yo no sé si ustedes vieron un video que se fue viral, desde adentro del túnel dijo: este gobierno pasa en 2 años, pero Antioquia queda. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. o sea, usted no le ve luz verde a eso. Nosotros No, con la usted ve conducta que del hay un- gobierno, sí, no, nada. Nacho, no la vemos, porque ni en el presupuesto ni en las reuniones y en la que lo íbamos a encarar para decirle, venga, explíquenos qué es sí y qué no, simplemente la canceló. Representante de la Cámara, Hernán Cadavid, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y muy Vuelva, contento esta es su porque casa. cada que yo vengo aquí, en muchas partes me dicen, lo bien nos cogió la noche. Eso me alegra mucho. Muchas partes. Ustedes los invito, vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir con... Ah, le estamos dando su bonita ropa. A ver, vuélvame a ponchar. ¿Y es ropa de quién? De Juanita, gracias a Juanita por la confianza ¿Y que usted nos está está con ropa de diciendo. alguien? La mía, Nacho, por Usted está con ropa de Joselito. Yo sí puedo. Pero Joselito suyo, él está con... Eso. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y nuestra Samaria preferida sigue de turismo por Medellín y me encanta porque realmente poco lo que conoce y cada vez se la está gozando más.